Bienvenidos a Diálogos en Conciencia. Conversaciones que dejan huella. Bienvenidos a todos a este episodio de Diálogos en Conciencia. Yo soy Jonathan Brito y el día de hoy les quiero presentar a una doctora, Sandra Reyes, que maneja la salud integral, la medicina integral, pero me fascinó su visión sobre la salud holística. Entonces espero que sea de su agrado y bueno, sin más preámbulo, que inicie la conversación. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Reyes, por estar aquí en el podcast para platicarnos un poco de lo que haces y de cómo puedes ayudar a la gente que está pasando por algún proceso de enfermedad o alguna crisis. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? Pues muchas gracias por la invitación, Jonathan. ¿Yo qué hago? Pues a mí me gusta llamar lo que es medicina integral, porque yo a través del camino que he ido formando, con lo que he ido aprendiendo, pues he conceptualizado, ¿no? Este proceso de que llamamos salud o que llamamos enfermedad de una manera pues bastante más, no sé, abierta, creo, bastante más holística respecto a cómo una persona puede mantenerse dentro de sus posibilidades en este estado de salud o por el contrario, cómo se encuentra o cómo llega a un desequilibrio, ¿no? Que le requiere pues de muchas otras cosas y cómo puede entonces entender qué es lo que está sucediendo, de manera que, a diferencia de lo que generalmente en medicina, pues, no sé, alópata, hegemónica, se hace, es que pareciera que es el médico quien sabe lo que está pasando y el único que es responsable, ¿no? De que la persona pueda o no curarse o algo así. Sí, que eso hace un círculo vicioso, ¿no? Donde tú entregas toda tu integridad de solucionar el problema de salud al doctor y tú no tomas responsabilidad. En efecto, sí, y pasa mucho, 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 porque las personas están ya tan acostumbradas a que, pues incluso a que se le den medicamento como que cada vez más fuerte, ¿no? Ya llegan pidiéndote las inyecciones o este tipo de cosas, cuando realmente creo que el proceso interesante es poder devolverles el poder personal que tiene cada uno para poder realmente regresar al estado más equilibrado que se pueda, ¿no? Si bien puede ser complejo, o sea, no digo que sea simple, porque incluso es curioso, ¿no? Que la OMS dice que la salud es el equilibrio bio, psico, emocional, social y espiritual también. ¿Por qué solo nos enfocamos en el cuerpo, no? ¿Y por qué no observamos como todo el resto del contexto de la persona y cómo es que tampoco lo acompañamos a que pueda pues realmente recuperarlo y adueñarse de este proceso que le concierne en su totalidad? Claro. Y bueno, y entonces eso es lo que tú, como digamos, es lo que tú ayudas con tus pacientes, ¿no? A Ujú. darles esa seguridad de retomar pues su salud en sus propias manos, ¿no? ¿Y qué herramientas utilizas o cómo haces esto? Pues yo creo que de inicio siempre hay que estar atentas a qué tipo de paciente es el que se está presentando contigo, ¿no? Porque claro, o sea, si viene alguien completamente cerrada a la posibilidad de que existen otras cosas, de que existen otros recursos y, más importante aún, de que entrar a un proceso de relación médico-paciente es una corresponsabilidad, pues entonces es complicado, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo ahí hago lo que tengo que hacer y prescribo medicamento normal, por llamarlo de alguna manera, pero Y sí, te adaptas sí, al sí, paciente sí. prácticamente, o sea, lo que realmente es que y al final de cuentas es pues, lo que el paciente quiera, Ujú, ujú, por así decirlo, ¿no? Porque realmente, y si estamos bajo el fundamento de el responsable es el paciente, ujú, pues ujú. hasta donde él quiera avanzar, ¿no? Claro, y que también, pues más bien es poder discernir cuál es su capacidad para poder recibir otro tipo de enfoque,
¿no? Porque, o sea, yo podría desgastarme igual 1 hora y media explicándole qué relación tiene todo lo demás y es gente que me va a decir, sí, pero dame una receta, ¿no? Entonces trato de ya no hacerlo, sino por el otro lado. Incluso, o sea, es muy interesante porque hay personas que de inmediato llegan y me dicen, no, es que he estado triste o es que pasó esto y siento que también a partir de ahí me enfermé. Entonces digo, ah, bueno, esta persona por lo menos puede identificar que también hay otros componentes que pueden estar contribuyendo al proceso, ¿no? Y de ahí empiezo a preguntar y de ahí empiezo como a profundizar en eso y pues ofrecerles algunas otras cosas. Hay quienes desde el inicio llegan y me dicen, pero yo quisiera la menor cantidad de medicamento posible. Ah, excelente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos entrarle con otros recursos que pueden ser también bastante más como suaves? Claro, también necesitan entender que es posible que tome un poco más de tiempo, pero entonces la forma de integrarlo es bastante diferente. Por ejemplo, y esto, o sea, lo que dices, ¿no? Por ejemplo, si alguien que llega y te dice, no quiero medicamentos, ¿no? Ujú, ¿Tienes ujú. algún caso así como que, bueno, no, o sea, me llegó con tal síntoma, no que quería medicamentos y entonces cómo lo ayudaste? Este tipo de personas también, ¿no? Y yo puedo contarme entre ellas. Somos personas bastante más renuentes a tomar medicamento alopático y Ujú. entonces también ver qué tan flexibles podemos ser con eso, ¿no? Porque también, o sea, es un hecho, es una realidad y es algo que también necesita quedarnos muy claro. La medicina complementaria, la medicina naturista, cualquier otro tipo de recurso, todos tienen sus limitaciones, ¿no? Incluso la medicina alópata, obviamente. Sí. Pero, o sea, me acuerdo mucho de una paciente, ¿no? Que salió del consultorio y entonces me preguntó, ¿no? Así de, bueno, creo que hace algunas otras cosas, ¿no? Y me preguntó por la terapia con imanes. Y entonces ella me dijo, ¿cree que podría traer a una de mis cuñadas? Es que se cayó y no sé qué. Primero me dijo se cayó, ¿no? Y yo le dije, ah, pues sí, ¿no? Los imanes te pueden ayudar para desinflamar, disminuyen el dolor, mejoran la circulación, bla, bla, bla. Y me dijo, es que se fracturó el hueso. Y yo así de, ah, no, ahí ya no funciona, ¿no? O sea, puede ayudar Claro. para la recuperación si tú quieres, pero claro, antes tienen que hacerse otras cosas que claro que los imanes no van a poder hacer por sí solos, ¿no? Entonces, es Sí. eso. También poder entender cómo podemos jugar de manera que el mayor beneficio sea para la persona, pero siempre entendiendo que realmente en la consulta, pues tú solo puedes darle una orientación y ofrecerle el conocimiento que tú has adquirido, pero casi que el 80% de la mejora, pues va a depender también de la persona, ¿no? De si sigue las instrucciones, de si pone de su parte, de si está convencido de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, porque creo que uno de los problemas principales es el hecho de que en la consulta pocas veces se les explica así a profundidad qué es lo que está pasando, cuál es el proceso, cómo va a continuar, qué es lo que debe hacerse y por qué. Y los pacientes también, por desgracia, están en una posición en la que o les da pena preguntar o no saben qué preguntar o se sienten cohibidos por esta figura del médico y entonces muchas veces ni siquiera entienden qué se está haciendo ni por qué, ¿no? Y, o sea, está comprobado que la mayor tasa de eficacia de un tratamiento tiene que ver con que el paciente pueda comprender específicamente para qué y cómo, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser súper minuciosos con eso. La relación doctor-paciente y paciente con su enfermedad, siento que se ha hecho como un ciclo vicioso en el aspecto de, es bien curioso porque por un lado el paciente no quiere hacer esfuerzo. Entonces, o sea, solamente si un doctor, o sea, si alguien le recomienda, bueno, pues deberías de empezar alguna dieta, deberías de mejorar tu alimentación, es como, no, eso es demasiado esfuerzo. Si Ujú. se lo dice el doctor, no le va a Ajá, agradar, pero lo va a ajá, hacer. Entonces, ajá. es esa de la figura de la autoridad de que mi papá me Ujú, dijo que lo tenía que hacer, ujú, entonces me ujú. siento obligado a hacerlo, pero si mi papá no me lo dice, yo no lo hago. O sea, no, Claro. no entro yo en la iniciativa de mejorar. Entonces, esa es una, ¿no? La relación como medio enfermiza entre la autoridad y el paciente. Y Claro. después el paciente no quiere dar más de lo que sea necesario, ¿no? A pesar de que
pues la persona que está enferma y la persona que se va a sanar o se va a enfermar más, pues es uno, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que veo en ti, y eso es algo que tristemente no se ve en consulta como regular, ¿no? No sé, en los hospitales, que es muchas veces tienes el síntoma, te dan el tratamiento y te dicen, vete a tu casa. Y hay pacientes que sí preguntan, bueno, muy bien, me tomo este tratamiento, pero ¿qué más puedo hacer para Claro. acelerar la sanación o para mejorar? Y la mayoría de las veces es, no, nada, vete a tu casa y toma el tratamiento. Si sigues el tratamiento es perfecto. Y Ujú. ahí sí creo que, bueno, como tú dices, o sea, hay muchas otras cosas de que, mira, o sea, tú tomas el tratamiento, pero también te vamos a poder apoyar con imanes, con nutrición, con Claro, tratamiento psicológico, emocional. claro. Bueno, y como, o sea, hablas que también haces biomagnetismo como para Ujú. ayudar y qué otras cosas, como cómo complementas Ujú. este tratamiento como holístico. A mí siempre, te voy a contar un secreto. Yo quería ser psicóloga. Entonces, como que esa espinita nunca Perdón, se... tú eres doctora de Sí, profesión, sí, sí, médica. soy Ok, médica general. Ajá. ok. Nunca se me quitó como la espinita porque siempre, y lo he repetido un montón de veces, ¿no? Siempre pensé, sentía que es una cosa muy extraña, la cosa del dolor emocional, ¿no? Porque yo decía, bueno, si la causa número uno de consulta médica es el dolor, pues casi que el paciente va obligado, ¿no? Así como de, ¿por qué esta molestia ya no se me quita? Ah, claro, seguramente ya se tomaron cuánta cosa se les ocurrió, o esto de la automedicación que también está bien grave, y ya Ujú. cuando de verdad no pueden o los está incomodando demasiado, pues entonces acuden a consulta, ¿no? Pero yo decía, ¿pero qué pasa con la gente que puede vivir toda su vida doliéndole algo emocionalmente, ¿no? Y como Ya. nadie lo ve y como aparentemente no te imposibilita en la mayor parte de las veces, pues entonces como que ahí se queda, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que eso también es re importante. Y bueno, la verdad ya no me daba la vida para hacer una segunda carrera, tal vez algún día lo contemple. Ah, Yo decía, no, algo se tiene que hacer, ¿no? Porque esto me hace todo el sentido del mundo. Entonces yo hice un diplomado en tanatología. Yo decía, ¿qué es lo que más pudiera parecerse un poco, ¿no? Ah, bueno, pues cuáles son quizá los dolores que pueden ser más profundos, pues los duelos, ¿no? Entonces por eso hice un diplomado en tanatología y después uno en logoterapia. Entonces yo decía, bueno, ahora sí, ¿no? Porque no es como que ahora sí lo hago, digo, porque ya tengo bastantes más años de práctica, de que veo consulta solo por tanatología, ¿no? Pero viceversa, cuando yo estoy en una consulta médica, obviamente todo entra, ¿no? Y entonces siempre, ujú. o casi siempre que yo vea que existe la posibilidad de adentrarme en ese tema, pues le voy a preguntar a la persona, ¿no? Si está pasando por un problema, si antes de que el síntoma o el conjunto de síntomas apareciera, sucedió algo, ¿no? Que le conmoviera, que esté en estrés, qué sé yo. Entonces, casi siempre hay algo, solo que a veces la gente no le da la importancia No, y suficiente. déjame te platico una anécdota que me acaba de suceder ayer. Me contactó una Ujú. persona que tiene esclerosis múltiple. Ok, Y me estaba preguntando, bueno, ¿y tú qué has hecho? O sea, ¿qué sabes? ¿Qué me puedes aconsejar? Entonces yo pues le estaba platicando, ¿no? Pues está el protocolo Terry Walsh, que es una neuróloga que tuvo esclerosis múltiple y ahorita está súper bien gracias a un protocolo de alimentación. Entonces empieza por alimentación, investigate la dieta cetogénica, varias cosas, ¿no? Y de ujú, repente él me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y yo, sí, claro. Le hace, oye, cuando tú presentaste los primeros síntomas, ¿tú tuviste alguna crisis antes? Y yo, sí, de hecho, sí. Y le dije, ¿y la medicina germánica? Le dije, la medicina germánica lo explica. Le dije, claro. pero sí, ¿por qué? Y me dice, bueno, él llevaba 15 años con esclerosis múltiple. Me dice, es que cuando yo tenía 19 años me secuestraron a mí y a mi papá. Y mi papá Oh, murió. Y yo me oh, siento culpable. ¿Tú oh, crees que eso tenga que ver? Y yo, así me dio una rabia porque claro, dije, ¿cómo es posible que lleves 15 años y nadie se ha acercado a decirte el origen es ese? claro, claro. Entonces sí fue como muy así como frustrante de,
empieza por ahí y vas a empezar a mejorar. En efecto, sí, es que eso, ¿no? Creo que las personas que han desarrollado, por las circunstancias que sean, una mayor sensibilidad a poder conectar con eso que también es parte de nosotros, ¿no? Que es la parte emocional, psicológica. Ujú. Entonces, sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Muchas Sí. veces. Ajá, Nuestro, entonces, porque a mí incluso fue intuitivo lo que él me dijo, de que, oye, exacto, es que hay exacto, algo que me total. dice que fue eso. Y fue hace 10, no, hace más, o sea, él tenía 19 años y ahorita él tiene 48. Y Claro. él, muy en el fondo de su ser, sabe que tiene que ver con En eso. efecto, sí, claro, sí, sí. Pues eso, o sea, yo trato de preguntarlo. Y también, o sea, cuando son ciclos repetitivos, ¿no? Porque hay gente que también me dice, ¿no? Apenas no hace tanto, pero bueno, ahí por desgracia, tal vez el contexto de la persona tampoco contribuía mucho porque me decía, es que siempre en esta fecha se enferma igual, ¿no? Y yo así como de, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué fue lo que pasó? Pero pues no, la gente como que no, o no le da importancia o qué sé yo, pero eso, ¿no? Estos ciclos que se repiten, estas enfermedades que se repiten, estos cuadros que están ahí y sobre todo cuando son en fechas parecidas, te está tratando de decir algo, ¿no? Súper importante sobre algo que queda pendiente, sobre algo que necesitas ver. Es que es eso. Si nosotros pudiéramos cambiar la relación que tenemos, uno, con el dolor y con la incomodidad, y dos, con el hecho de que pues estas cuestiones psicoemocionales también influyen y tienen todo que ver porque somos un organismo, porque no somos partes, porque sí, actualmente en esta era, pues entonces existe el especialista para esto y el especialista para el otro y el especialista para quién Ujú. sabe qué, pero entre ellos no se comunican, ¿no? O sea, Exacto. nadie sabe o todos tienen como su parte de la historia, pero entre ellos no hablan, No hay no. relación absoluta. O sea, es Exacto. una concentración, especialización tan profunda que Ajá. no relacionan, no sé, o sea, la salud bucal, que ahorita está como muy de moda eso, la salud Ajá. bucal con tu corazón, con la salud de tu corazón, que ahorita están entrando en relación, ¿no? Pero sí, o sea, un especialista en el corazón jamás se va a preocupar por, bueno, y tus dientes y tu salud bucal y tu flora bucal, ¿cómo está? Claro, sí. Ojalá lo hiciéramos. Sí, es eso, ¿no? Lo que se llaman equipos no solo multi, sino inter y transdisciplinarios, ¿no? Porque lo ideal sería que entre ellos también se comunicaran, que entre ellos también vieran a la persona como un todo y vieran cómo una cosa está afectando a la otra, ¿no? Porque, pues, si todo es un perfecto sistema de equilibrio, pues entonces no puedes solo ver una parte y pretender que eso no afecta al resto del individuo, ¿no? Entonces, como que por ahí también está la cuestión. Y bueno, pues con esto de la situación emocional, pues yo siempre trato, ¿no? De poder eh, sí, como desentrañarlo o que la persona también vea cuál es la importancia que eso puede tener sobre el proceso y que de no atenderse, puede que durante un tiempo el cuerpo parezca que está mejor con medicamento o algo así, pero que Ujú. algo más va a aparecer, ¿no? Por eso decía, si pudiéramos cambiar esta relación que tenemos con la incomodidad y el dolor, entenderíamos que siempre es un mensaje. ¿No? Está tratando de decirnos algo. El cuerpo siempre contribuye para que podamos entender algo bastante más profundo. Hay ciertos tipos de acercamientos en medicina, sobre todo de culturas muy antiguas, ¿no? Que dicen que el cuerpo es lo último que se enferma, que para que realmente algo se manifieste en el cuerpo, ya antes se ha enfermado la mente y el espíritu. Entonces, no puedes pretender solo parchar la parte tangible, sino que tienes que ir al origen, ¿no? Para que entonces la sanación realmente ocurra. Este episodio es posible gracias a Kendas, productos de cuidado personal 100% naturales. Si buscas champús, cremas que realmente nutran sin dañar, tienes que conocernos. Todo lo que necesitas para tu bienestar está en www.kendas.com. Dale a tu cuerpo el cuidado que mereces con Kendas.
¿cómo le haces? O sea, por ejemplo, porque veo que tú, o sea, te puede llegar un paciente, ¿no? Con cierta característica, con cierto síntoma. El Ujú, mismo síntoma te puede decir a ti que, ujú, o sea, qué rollo emocional trae. Como tú decías, de que tú te fijas mucho de que es que en los ciclos, ¿no? Entonces también es como ajá, vamos a buscar por ahí. ¿Qué otras ujú. cosas puedes tú como detectar en la charla con tu paciente y cómo le vas sacando información y vas tú Ujú. detectando por dónde viene el origen o cuál es el origen del problema? Pues algo que a mí me funciona como de manera muy, 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 muy simple y a grandes rasgos es esta, no sé, como conformación que tenía la medicina tradicional china, ¿no? Ok. Que, o sea, que dice, ¿no? Que ciertos órganos o ciertos sistemas están asociados directamente o se ven afectados por cierto tipo de emociones. Ujú. Entonces, como el cuerpo realmente también es súper simbólico, hay que poder observar de qué se puede estar tratando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si es una infección de vías respiratorias, pues la medicina tradicional china dice que tiene que ver con tristeza, ¿no? Y entonces empezar por ahí, ¿no? La pregunta es directa, ¿no? ¿Ha estado triste en las últimas semanas o antes de que esto pasara? Porque también eso es otra de las cosas, ¿no? En la medicina germánica dice que también hay un ciclo, ¿no? Y que generalmente cuando el síntoma aparece, realmente se está resolviendo ya el conflicto. No es que pasó en ese momento, por eso siempre hay que buscar antes, ¿no? Entonces es antes de que esto apareciera, sucedió algo en lo cual usted se sintiera de esta manera y entonces casi siempre hay algo, ¿no? Y digo casi siempre, no porque no pase, sino porque la gente no lo registra o no le da la atención suficiente, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. No, no le dan como que la vida cotidiana o lo que te pasa día a día, ujú, no, o sea, es que seguimos creyendo que la enfermedad es como la mala, o sea, el juego de la ah, ruleta, ajá, donde ¡pum! Te cayó sin razón alguna, tú eres una ujú, víctima y ujú, tuviste la mala suerte que a ti te tocó y exacto, tú no tuviste nada que ver con eso. exacto, ajá, sí, Entonces, sí, a veces, pero a final de cuentas sí es bien curioso porque, o sea, por ejemplo, no es fácil porque a veces dices, bueno, este síntoma no lleva 3 meses, lleva años. ujú, Entonces, que te pregunten qué sucedió hace 5 años es como, uff, o sea, déjame pensar. Pero es bien ujú, curioso cómo la intuición y el exacto, mismo cuerpo te dice, sí sabes y sí te ajá, acuerdas porque ajá. estuvo feo cuando sucedió. Exacto, exacto. Sí, eso es también muy interesante porque bueno, dos cosas que mencionaste, ¿no? Una, que la persona intuitivamente puede identificarlo, pero no necesariamente porque lo piensas, ¿no? ¿No? Es como siempre dar la indicación, ¿no? Lo primero que venga a su mente, ¿no? No tiene que pensarlo, no tiene que estarlo ahí racionalizando, sino lo primero que venga casi siempre es una respuesta bastante más acertada, porque Ujú. entonces está ahí tratando de ser vista, ¿no? Y la segunda es que hace rato decías, ¿no? Que la persona ya está como en este círculo vicioso en el que quiere como todo como rápido, pero es que tampoco podemos aislar el hecho de que este equilibrio o desequilibrio está también directamente relacionado al contexto y a la sociedad en la que vivimos, porque al sistema capitalista no le interesan los procesos de salud necesariamente, ¿no? O sea, en lo que De está sanación interesado, no le exacto, interesa. Sí. exacto. En lo que está interesado realmente es que sigas siendo productivo, ¿no? Mm. Entonces, claro, es mucho más fácil decirte, tómate esta pastilla y olvídate del dolor. No busques cuál es el Pero origen. nosotros mismos creamos ese sistema, porque al mismo tiempo yo no Claro, tengo tiempo para estar claro, tirado en cama. O sea, yo claro, necesito que me quites este dolor de cabeza ya, porque en cinco claro. minutos tengo una conferencia. Claro, claro. No, y es que es un todo, ¿no? Ahí creo que es un poco el huevo o la gallina. Sí, sí, exacto. Porque, claro, o sea, una persona que tiene, no sé, tres, cuatro hijos por mantener, pues, ¿qué va a poder estar una semana tirado en la cama, ¿no? Si de él depende su familia. Y claro, o sea, mantenernos también en esa posición, pues es muy conveniente para que entonces puedas seguir consumiendo fármacos que te van a ayudar, pues de momento, y rápido vas a salir, pero entonces mientras sigas sin poder ver qué es lo que hay detrás de este desequilibrio que en este momento se manifiesta, eso va a regresar, ¿no? Y de otras maneras distintas.
Sí, el problema, y eso va a regresar, y es que recayó, y es como, no, es que nunca lo sanó. Entonces, Exacto, por eso exacto. regresó. Ajá. Oye, y nada más, para las personas que nunca habían escuchado lo de la medicina germánica, ¿podrías explicar un poquito, como una pequeña introducción, qué es y cómo, o sea, como que cómo te sirve a ti? Ajá. Bueno, la medicina germánica es un descubrimiento que realiza el doctor Reich Gerd Hammer, alemán, debido a que uno de sus hijos murió en un accidente. Y posterior al evento, o sea, no sé exactamente decirte cuánto tiempo después, pero él desarrolla un cáncer testicular y su esposa cáncer mamario. Entonces, como que, pues supongo que era una persona observadora curiosa, ¿no? En la que dice, ¿y Ujú. esto como que, por qué? ¿Por ¿No? qué? Ajá. Entonces empieza de ahí a investigar si las personas que presentan pues cualquier tipo de padecimiento puede tener o no ligado un evento pues que se considera un shock, ¿no? Ujú. Entonces, claro, o sea, esto no es una hipótesis, no es una teoría, no es algo que se le ocurrió, no son postulados, no, o sea, tiene una evidencia sólida, suficientemente amplia, con muchos, muchos, muchos miles de pacientes, en los que a todos se les pudo dar un seguimiento de qué tipo de shock había dado Sí, inicio. todos estos pacientes que él trataba tuvieron un evento traumático, por así decirlo. Sí, sí, más Mm. que traumático se considera shock, porque él dice Ah, que las ok. enfermedades, pues también deberíamos poder, no sé, nombrarlas de otro modo, ¿no? No es una enfermedad, sino es un sistema biológico adaptativo. Yo creo que ese es otro punto súper importante en Claro. quitarle la noción de subconsciente colectiva de lo que es enfermedad. O sea, Exacto. para mí la enfermedad no es sentencia de muerte, es como tú ya comentabas, es una expresión de tu cuerpo que estás realizando algo que Ujú. no está bien para ti y que tienes que cambiarlo, nada Claro, más. Y claro. yo, y bueno, un poquito también que decías que habías estudiado tanatología, una vez que recibes un diagnóstico, algo que te tiene que quedar bien claro, y vamos a lo mismo, que la enfermedad no es sentencia de muerte, es la muerte no tiene absolutamente nada que ver con tu enfermedad. Ujú. Uno no muere de cáncer, muere Claro, con cáncer. ¿Por claro. qué? Claro. Porque hay gente que, o sea, es que, ¿cómo puedes tú predecir de que, es que te quedan 3 meses de vida con cáncer? Hay gente que vive 11 años. Ujú. Entonces, no tiene que ver la enfermedad. O sea, el día que te tengas que ir, te vas a ir. Como dicen, ¿no? Aunque te pongas o Ujú, aunque te quites. ujú, ujú. Exacto. Pero es eso, ¿no? Lo que tú dices de enfermedad, quitar ese peso. La enfermedad no es lo peor que te pudo haber pasado. Ajá, sí, exacto. Sí, bueno, y entonces es como cambiar toda la configuración que tenemos sobre el proceso de enfermedad, ¿no? O sea, no solo es el asunto del shock, sino que él pudo seguir haciendo estos estudios que consistían en realizar mapeos cerebrales, Ujú. mapeos en el cuerpo y observar, ¿no? Y entonces decía que en el momento del shock, siempre quedan como huellas o improntas marcadas en ciertas áreas cerebrales y en ciertos órganos. ¿Eso lo puedes ver por resonancia magnética o un TAC o Imagino que sí, sí, imagino que eran o resonancias o tomografías, ¿no? ya? O Ok. sea, no hay otra. Entonces, bueno, después de tantos y tantos y tantos pacientes repitiéndolo, pues entonces llegó a estas conclusiones de, bueno, tiene que ver con, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del cáncer testicular, y al igual que el cáncer mamario, tiene que ver con una pérdida en el nido. Ajá, entonces, claro, explicaba perfectamente lo que a ellos les había sucedido, ¿no? Pero no, como tú dices, ¿no? No significa que ese shock cause necesariamente que estés enfermo o porque también puede ser muy sutil que nos vayamos al extremo opuesto y digas, ay, claro, porque como yo no pude procesar esto bien, entonces me causé la enfermedad y no es así, ¿no? Sino que más bien el cuerpo en respuesta trata de ayudarte a mantener ese equilibrio de la manera que puede, ¿no? Y Ya. entonces se genera este desequilibrio que llamamos enfermedad. Y aún así, Y que de hecho es un intento del cuerpo de mantener el equilibrio.
exacto, siempre es eso. El cuerpo siempre está tratando de ayudarnos. Y por eso tú decías que muchas veces el síntoma se presenta ya en la solución. O sea, ya Ujú. cuando el cuerpo ya está, digamos, entrando a ese equilibrio. Exacto, sí. Eh, Él hace toda una descripción de que dependiendo de las capas germinativas que son el origen de cada uno de los órganos, tiene también un ciclo determinado de cómo puede ir evolucionando, ¿no? Y entonces, por eso, él comentaba, ¿no? Si en un inicio estás en mucho estrés, ¿no? Y es la epicrisis, entonces los síntomas después de que la epicrisis pase van a ser estos, vas a presentar este tipo de cosas, ¿no? O sea, llegó a ese grado, ¿no? Van a presentarse infecciones de este tipo, van a presentarse microorganismos de este tipo. Entonces, hay ahí toda una resolución de cómo es lo que llamamos en medicina el curso natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, si pudiéramos entenderlo también, entonces el abordaje sería completamente distinto y también podrías entender por qué aparentemente se complican con cierto tipo de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿por qué posteriormente te puede dar una insuficiencia renal o por qué te da una neuropatía o por qué te afecta otro tipo de órganos? Pero ese es el curso normal dependiendo del tejido que se ve afectado, ¿no? Entonces es súper interesante, es todo un mundo ahí o sea, sobre tú la puedes medicina. predecir, o sea, bajo la Sí. investigación que hizo el doctor Hammer, Ajá, ¿puedes tú predecir cómo va a ir, o sea, sí, cómo va a irse desarrollando claro. la enfermedad? Y bueno, ¿y qué propone él como método de sanación? O sea, Pues más bien es que encuentres cuál fue el origen, ok, ¿no? Porque una vez que entonces puedes encontrarlo, es como si se destrabara el problema y entonces eso puede también empezar a resolverse. Pero ok. claro, pues ¿cuánto tiempo te puede llevar eso, no? Oye, pero y qué impresionante que, o sea, literalmente antes, no, y siempre, si tú le preguntas a cualquier doctor general, es como, ¿por qué tengo esta enfermedad? Pues la mayoría es como, pues te cayó, te tocó. Ajá, Y es exacto. increíble como ya hay, y debe de haber, o sea, pues ahorita medicina germánica, por lo que me platicas y así, pero segurísimo debe haber más en el Claro, mundo. claro. Pues, o sea, de que ya hay una metodología que puedes tú seguir para poder detectar cuál fue el origen y que si Ajá. no se trabaja, cómo se va a ir desarrollando, porque a veces ya te llega un paciente como ya con varios años, entonces ya puedes tú saber en qué punto del desarrollo de la enfermedad está para poder revertirlo o poder mejorarlo y aún así, o sea, es como, no, la gente, o sea, el sistema de salud, y como tú decías, ¿no? El sistema de salud no está para sanarnos, sino más bien tiene un propósito capitalista de pues mantener un sistema, ¿no? Pues yo creo que es, o sea, como ampliar la mirada a que tampoco nos enseñan, ¿no? O sea, creo que Sí. las muy contadas personas que yo conozco que nos dedicamos a la medicina desde, no sé, una perspectiva más amplia, pues es como porque algo nos hizo ruido, ¿no? De que no debía solo ser así o de que esa seguro no era la única manera o de que Curiosidad. se quedaba como muy corta, ¿no? Ujú. Entonces, creo yo que también tiene que ver con eso, porque claro, o sea, afortunadamente no conozco médicos, por ejemplo, de mi generación, a quienes digan, ay, no, a mí no me interesa, ¿no? Yo lo único que quiero hacer es hacer dinero. No, o sea, creo que más bien estamos metidos en esto mismo, en lo que crees que solo la medicina alópata es lo único que existe. Y claro, tampoco es decir ni satanizarlo, ni mucho menos, sino poder entender que realmente podríamos hacer un mejor trabajo si tuviéramos más herramientas, ¿no? Que con las que actualmente cuentas, porque eso, o Exacto, sea, la persona quizá podría estar con quimioterapias, pero ¿qué más hay? ¿No? ¿Qué exacto. Es otras como cosas vamos a podrían trabajar con ayudarle? nutrición mientras haces tu quimio. Exacto, exactamente, con Sí. plantas, ¿no? Con un montón de cosas que también podrían ayudarle. Y es como tú dices, sí, o sea, obviamente nosotros creamos el sistema y el sistema se aprovecha Claro. pues, también de nuestras debilidades y entre Ujú. ellas es esa incapacidad de poder ver más allá, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, tú estabas hablando de la medicina china y yo viví 5 años en China y tú le preguntas a cualquier mexicano
descríbeme a un médico chino, ¿no? Y te van a decir así como que, ay, pues seguramente tiene incienso en su consultorio y tiene barba y bueno, ¿no? Es como súper esotérico el asunto. Y Ajá, cuando yo les platico que había hospitales de medicina china en China, pero ajá, que, o sea, el Hospital Ángeles se quedaba corto. Y wow. sí, o sea, tú entrabas al hospital y era como cualquier otro hospital, pero era un piso entero de acupuntura Ay, qué y lindo. otro piso entero de las, ¿cómo se llama? Los cuppings, ¿Ventosas? las ventosas. Entonces tú dices, ¿en verdad tú crees que cuando tú le preguntas a un chino que cuando le duele la cabeza, que se toma? Y tú dirás, ay, seguramente se va a tomar Tylenol. Sí hay Tylenol en China, pero no es lo común. O sea, ellos tienen Ajá. sus farmacias donde y no te lo venden en tecitos, o sea, no te venden las hierbitas en tecito y ay, o sea, súper esotérico, no, vienen ya en cápsulas y vienen en parches súper acá, Wow, farmacéuticas, guaraguao, pero chinas. Entonces, claro. eso es como nunca hemos tenido esa experiencia de otros Exacto, métodos de salud. Creemos exacto. que es así como que, ay, es como algo del lejano oriente, raro, que no funciona. Claro, El claro, país claro, entero de China usa medicina china y pues son claro, millones. Algo debe claro, funcionar. claro. Sí, exacto, exacto. Me hiciste acordar de un compañero que tuve en la universidad. Él sé que actualmente es residente de medicina crítica. Son los médicos que atienden a las personas que están en terapia intensiva. Entonces, bueno, antes tuvo que ser internista o puedes también Ujú. entrar por urgencias, pero bueno, él es internista. Y antes o durante, ¿no? El primer periodo en el que estuvo estudiando medicina interna, también dijo como que, ay, vamos a ver otra cosa, ¿no? Y se metió a acupuntura, ¿no? En el Poli dan todo un curso de 2 años y medio. O sea, no es cualquier cosa la acupuntura, ¿no? Sí. Es todo un sistema increíble. De hecho, él me contó alguna vez que quería hacer tesis sobre eso, ¿no? O sea, su tesis de presentación para concluir medicina interna era cómo podía observar la diferencia entre la efectividad de utilizar acupuntura o gabapentina en neuropatía diabética. Pues claro que no se lo recibieron, ¿no? Ah, Entonces terminó haciendo cualquier otra cosa solo porque desecharon ese Pe- tipo de trabajo. o sea, ni siquiera se lo permitieron hacer. No. Ah, ok. Sí, porque digo, o sea, es que a eso vamos también. Empieza a ver resultados. Y yo siempre he Sí. dicho, es que dicen, la cura al cáncer no la han descubierto. No, no, Ah, no, no. claro. No han descubierto la metodología donde te medio cure, pero te cueste. Sí, Pero ya existe la cura y es gratis. Y yo seguro. diría, digo, o sea, estoy muy generalizando, ¿no? Ajá, Obviamente. Pero sí digo así como hay tantos métodos mucho claro, más baratos claro, que también funcionan. claro. ¿Y qué otras cosas, además, o sea, sé que utilizas filosofía, toda esta metodología de medicina china para orientarte, Ujú. medicina germánica, Ajá. eh, ¿y qué otras cosas utilizas? Pues yo creo que básicamente eso. ¿Sí? O sea, adentrándonos a la cuestión emocional, pues pueden salir seguro, ¿no? Un montón de duelos no resueltos, un montón de cosas que no hemos tenido la oportunidad de ver. Porque o sea, creo que también eso, ¿no? Y lo digo a título personal, porque igual yo tengo algunas condiciones físicas en las que digo, bueno, y si sé todo esto, ¿no? Y si conozco todo esto, y si puedo identificar, y si he trabajado un montón en terapia los temas que yo he podido identificar, ¿por qué siguen pasando? Ahí realmente nos metemos en muchas otras cosas de las que no te voy a mentir, realmente yo no tengo demasiada preparación ni mucho menos, pero para mí tienen mucho sentido, ¿no? Que es toda esta cuestión del transgeneracional, Sí. en el que puede no ser algo tuyo, sino algo heredado, ¿no? Y tiene que ver, o Sí, sea, heredado más allá de la genética. Por eso está la parte de la epigenética, ¿no? sí, Algún maestro decía, es que no heredamos enfermedades, heredamos hábitos. Entonces, es como un poco también poder observar, ¿no? ¿Por qué si todas las personas que fuman, por qué no todas desarrollan cáncer? cáncer, exactamente.
No, y Eh, vamos a lo mismo, es que mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer y yo también. Y es como tú dices, lo que pasa es que lo que está generando el cáncer es un hábito Claro. que va mucho más allá de la genética. Sí, Claro, claro, claro. O sea, ¿qué condiciones están existiendo que son aptas para que la enfermedad se exactamente. manifieste, ¿no? Y cómo podemos también hacerlo por el contrario, a pesar de que yo sepa que tengo estos genes, pero cómo también trato de evitar, pues eso, ¿no? Que se activen. Y no solo va con la cuestión física, ¿no? O con la cuestión de Ujú. hábitos alimenticios o de ejercicio, o qué sé yo, sino pues qué tipo de cuestiones emocionales, por ejemplo, de traumas emocionales, de muchas, este tipo de cosas en el que solo estás repitiendo y perpetuando algo que nunca se ha sanado a nivel de sistema familiar, ¿no? Por ejemplo, existen Sí, estudios que dicen que las personas que tienen esquizofrenia vienen de sistemas familiares en los que existen un montón de secretos. No sé, alguna persona que fue un violador, ¿no? Y nunca nadie más volvió a hablar de él. O que hubo pérdidas gestacionales repetidas a las que nadie reconoció, ¿no? O que hubo alguna persona que fue un homicida y entonces nadie vuelve a hablar de eso. O un abuelo que abusó de alguien y nunca nadie volvió a hablar de eso. Entonces, ese tipo de cuestiones se presentan un montón y también habría que buscarlas dentro del sistema, ¿no? Porque claro, o sea, ¿qué más puedes hacer tú si es algo que ya pasó, ¿no? Si está en, incluso a veces muchas generaciones antes que tú, el exacto. reconocer el hecho mismo y poder nombrarlo y darle lugar a estas personas también pueden contribuir a que esos ciclos se rompan. Si has escuchado del libro Este dolor no es mío, Sí, claro. totalmente, ¿no? Está planteando esto, que bueno, y qué bueno que alguien escribió un libro al respecto y lo puso, porque no es algo nuevo, o sea, es algo que ya pues se hablaba en ciertos círculos y qué Sí, bueno que esto lo popularizó, porque todas esas personas que era como, no, 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 eso no existe, eso no se puede. claro. Y como tú dices, es como, bueno, probablemente si este libro ha salido en años atrás o décadas atrás, pues sí hubiera sido más difícil, pero ya con todo el conocimiento de la epigenética, Exacto, que realmente es como el medio ambiente el que mueve tu genética, pues ya se sí, empieza a entender que, pues sí, sí puede suceder exacto. así. Pues eso, tratar, o sea, creo que la finalidad última de todo esto es que la gente pueda reconocer cómo podemos también, pues, acercarnos bastante más a ese equilibrio, porque no significa que sea simple, ¿no? Sobre todo porque hay cosas que de verdad no están No, completamente fuera no, del alcance de nuestras manos. sí, y como tú dices, ¿no? Muchas veces la impaciencia, o bueno, sí, que es que queremos resultados ya y no nos damos cuenta que no es solo curar, ¿no? Y quitar el síntoma, ¿no? O sea, tú dirías, es que lo que yo quiero es que me quites este síntoma y regresar a mi vida que siempre he llevado. Y la Ujú. gente no entiende que el proceso de sanación es un proceso. Y en Eso, este proceso, no solamente la meta es quitar el síntoma, exacto. sino es arreglar Ajá, muchas cosas las que te llevaron como a esa situación y no exacto. solamente es una. Entonces, la gente como que no entiende y con esto que estoy diciendo es, porque en el principio de la plática, de la charla, comentabas que siempre habías querido ser psicóloga, ¿no? Entonces, tú das ese acompañamiento psicoemocional. O sea, Ah, y de ahí es como tú das toda esa medicina holística de no solamente te voy a dar el tratamiento médico, sino claro, también vamos a trabajar el aspecto emocional. Y claro. tú Y haces sobre este todo acompañamiento. sí, y sobre todo cuando se trata de duelos, que casi siempre hay, Mm. pues entonces decía una amiga, ¿no? Es como si me cambiara de ventanilla nada más. Así como de, bueno, aquí está el tratamiento y de este lado lo veo por la parte de tanatología. Sí. Oye, Ajá. entonces, tú estás en San Miguel de Allende? ¿Dónde estás? Sí, 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 vivo en San. Y tu consulta es física, o sea, no trabajas en línea o... No, de hecho actualmente trabajo bastante más en línea porque otra de Ok. las cosas a las que me dedico también es a dar acompañamiento específicamente por duelo gestacional y perinatal. Ah, ok. Entonces, pues como llevo ya, por lo menos este es el cuarto estado en el que vivo de la República, apenas. Ok. He conocido personas en otros lados, ¿no? Y por las otras Ajá. cosas que he hecho, por ejemplo, durante un tiempo estudié partería profesional, no Ujú. concluí esa formación y tampoco ejerzo como partera,
pero pues conozco mucha gente, ¿no? Mucha gente Ujú. de ese ámbito. Entonces, pues hay personas que recomiendan mi trabajo desde otros lados, ¿no? Y entonces conozco personas en Ciudad de México y conozco personas en Michoacán y conozco personas aquí y así en Querétaro también. Entonces, no, trabajo bastante más en línea, sobre todo en la cuestión de tanatología y de duelos, ¿no? Y ya a nivel, pues, de medicina, pues sí, algunas personas aquí, igual realmente tengo poquito tiempo viviendo acá, entonces no es como tanta, pero Ujú. me gusta mucho que por lo menos las personas que actualmente asisten a mi consulta son personas casi siempre referidas Ok. y son referidas por gente que sabe cómo trabajo, ¿no? Entonces es como, me mandaron contigo porque no quiero tanto medicamento, porque prefiero también usar plantas, porque me dijeron que también vas a ver la cuestión emocional, ¿no? Entonces como que eso está maravilloso para mí porque entonces sé que me puedo explayar explicándole a la gente cómo podamos hacer el abordaje y que es gente Ujú. bastante más comprometida con el proceso, ¿no? Oye, Mm. pues muchísimas gracias por la charla, estuvo súper rica y yo creo que se va a tener que repetir para seguir Estaría maravilloso. profundizando. Sí, yo podría seguir hablando de esto por mucho tiempo. Sí, no, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias y qué lindo que estás haciendo este proyecto. Si estás buscando un lugar donde hacer una pausa, Habitando el Cuerpo es un espacio en la naturaleza pensado para el descanso profundo y la reconexión. Un refugio sin pantallas, con silencio, cuerpo y presencia. Disponible para retiros personales, en pareja o pequeños grupos. Pueden encontrar más información en Instagram, Habitando el Cuerpo Retiros.